Esto es Otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas y divertidas de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro podcast de ciencia. Hola, somos Elizabeth y Elisa. Bienvenidos a un nuevo episodio, al primer episodio de la segunda temporada. Estamos estrenando spot, como podrán ver. Nos sigue acompañando Petra, que siempre salía en los otros episodios, pero sí estamos en un nuevo espacio, estrenando. Sí, qué emoción, después de una pequeña pausa que tuvimos ahí un par de semanas, volvimos con toda y en este nuevo set estrenando un par de cositas también ahí técnicas, entonces muy emocionadas. Sí, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante. Vamos a entrar casi que por primera vez, creo, en un área muy lejana a la nuestra, no del todo, hay una parte que sí lo es. Vamos a hablar no como expertas, sino porque igual nos gusta un montón este tema. Entonces creo que también es como desde el interés y la curiosidad que estamos entrando acá. Vamos a hablar sobre los hongos que resisten la radiación, digamos por ahora. Y para entrar a este tema vamos a hacer un montón de contextos que creo que de pronto no hubieran sido necesarios si quisiéramos entrar únicamente a hablar de los hongos, pero como les digo, es porque es también nuestra curiosidad que nos lleva a leer y aprender más sobre este tema y de paso compartirlo pues con quienes nos están escuchando y viendo. Entonces vamos a hablar de, como les decía, unos hongos que son resistentes a la radiación, pero que se descubrió, se puede decir que principalmente en Chernobyl, desde el accidente nuclear de Chernobyl, que es posible que hagan uso de esa radiación, lo cual es bastante interesante, que vendría siendo algo similar a lo que hacen las plantas en la fotosíntesis, pero no es completamente igual y ya vamos a hablar bien de eso. Entonces, como para iniciar con nuestro primer contexto, como que esa primera parte para ir yendo a los hongos, vamos a hablar sobre qué es radiación. De por sí, la palabra radiación por sí sola genera miedo. Pues como que cuando alguien escucha que algo tiene o genera radiación, es como, uy, no, qué susto, no, qué miedo, qué es eso, no quiero, aléjenme de ahí. Pero en realidad, la radiación es una forma de energía, pues que puede ser en forma de onda o de partículas. Y en nuestro universo está lleno de radiación y eso no necesariamente significa que sea mala. De hecho, nosotros todos los días recibimos radiación. La radiación del sol es algo que es muy común y que de hecho es necesario para la vida y que no es perjudicial. Entonces, radiación puede ser de alta o de baja energía y eso va a depender también de si nos perjudica un poco más o no. Entonces, dentro de la radiación de baja energía, o también se le dice radiación no ionizante, está la luz visible, también están las ondas de radio, que entre esas también están las microondas, las del Wi-Fi, las de los microondas, que son un tipo de radiación que realmente pues son de baja energía, que normalmente hay mucha gente que dice que es peligrosa, pero en realidad eso no es cierto porque es incluso una radiación mucho más bajita que la que recibimos de la luz visible, ¿cierto? También ahí están los rayos UV, que dentro de los rayos UV hay unos que son considerados de baja energía y otros de alta energía, dependiendo, y que incluso pues por eso nos tenemos que proteger ante el sol, porque pues puede ser peligrosa si estamos muy expuestos sin protección. Entonces por el otro lado están la radiación ionizante, que es esa radiación de alta energía, que ahí entran esa radiación que sí puede ser peligrosa, como por ejemplo los rayos gamma, los rayos cósmicos que llegan pues del espacio, que por eso nuestro planeta está protegido con se me olvidó la palabra, como el campo electromagnético que permite que no llegue esa radiación tan fuerte acá. También la atmósfera nos protege contra ese tipo de radiación. El campo magnético desvía gran parte de los rayos cósmicos, y la atmósfera se encarga de absorber los que logran pasar. Entonces, eso es la radiación, básicamente es energía. Y pues también es interesante que alguna radiación ionizante, como algunos rayos UV por ejemplo, sí
si bien sí nos hacen daño en bajas cantidades, digamos que estamos adaptados a esas bajas cantidades de radiación ionizante, que es justamente lo que pasa con la radiación UV. A veces nosotros recibimos radiación UV y eso sí llega a nuestro ADN, pero el ADN tiene formas de responder a ese daño, que por ejemplo hablamos alguna vez de eso, y es que una de las respuestas es que el ADN genera melanina como respuesta y por eso nos bronceamos, que igual también va a entrar un poco más adelante. Bastante esa melanina en Sí. este episodio. Y bueno, también como para entender algo importante de la radiación ionizante, cuando decimos ionizante es que está teniendo un efecto sobre los átomos. Entonces, también casi que como contexto, pues para los que no recuerdan, el átomo está compuesto por protones y neutrones en su núcleo, que tienen una carga negativa y neutra. Sí, no lo dije mal, positiva y neutra, el núcleo. Sí. Y tiene una nube de electrones que tienen una carga negativa, que es la imagen típica de la ciencia, como una de las emojis. Sí, lo que le enseñan a uno básico en química. Ajá, Cómo es el átomo y que lo ponen a uno a dibujar. El átomo, que ya creo que actualmente dicen que esa no es la representación adecuada para un átomo, pero pues es la que todos recordamos. Sí, y para que lo tengamos como presentes. Entonces, esa radiación ionizante lo que hace es separar un electrón o el núcleo, digamos, tiene un efecto sobre ese átomo. Entonces ahí es cuando hablamos que esa radiación es ionizante, que tiene un efecto ahí. Entonces, por eso tiene un cambio en las propiedades de como el ADN puede ser o de lo que sea que pueda estar afectando. Entonces a eso nos referimos con radiación ionizante, como para... Y otra cosa importante es que suele confundirse mucho la radiación con la radiactividad y no necesariamente es lo mismo. Pues de hecho no es lo mismo porque no todo lo que genera radiación es radiactivo, porque la radiactividad tiene que ver es más ya con ese proceso en donde el átomo se vuelve inestable y genera energía, ¿cierto? Que eso de ahí es donde se aprovecha esa energía, por ejemplo, para las centrales nucleares. Sí, bueno, yo incluso estaba viendo que algunos objetos cotidianos son radioactivos, como los bananos. Los bananos. Que no podemos caminar. No podemos comer como una cantidad, pero pues es una cantidad altísima. Como miles de bananos al día porque pueden ser... Sí, pueden ser radioactivos. Y también iba a decir algo acerca de, pues como ese tema, y es que, bueno, si recordamos en la tabla periódica, hay una cantidad de neutrones, protones y electrones, pues por cada elemento. Y a partir de cierta cantidad, esos elementos son muy inestables. O sea, por ejemplo, el primer elemento que es hidrógeno, que tiene 1, 1 y 1, es muy estable. Sí. Pero cuando empezamos a avanzar en la tabla periódica y esa cantidad empieza a aumentar, se van haciendo cada vez más inestables y es por eso muchos de esos elementos son radioactivos, que son los que se utilizan en las bombas nucleares y en las plantas de energía nuclear. Entonces, por eso hay unos elementos que son radioactivos, porque son muy inestables y pueden llevar a todo lo que estamos hablando de generar esa radiación. De toda esta historia súper interesante, que esta naturaleza se conoció por Marie Curie, quería mencionarlo, no voy a entrar en toda la historia porque entonces acá nos quedamos en más información, pero digamos que parte de esos premios que recibió Marie Curie y su esposo Pierre Curie tiene que ver con todos sus descubrimientos alrededor de la radioactividad y del radio y el polonio, que fue pues como los elementos con los que ellos trabajaron en su momento, que son bastante radioactivos. Ajá, y que ya después en el tiempo se descubrió la fisión nuclear, que también fue gracias a una mujer y, bueno, su compañero de laboratorio también, Lizzie Meitner y Otto Frisch, que fueron pues como muy reconocidos. En 1938 ellos descubrieron la fisión nuclear, que fue muy importante para lo que vino después, pero que permitió entender que a partir de esa división del núcleo de un átomo se generaba mucha energía y bueno, eso empezó no muy chévere porque esa liberación de energía se utilizó más como para un tema de armas
pero que después de ese tema de armas, que fue muy triste, horrible, complicado, pues se decidió se dio usar. paso a la energía nuclear. Y básicamente ahí lo que pasa es que se bombardea el núcleo de ese elemento que se esté usando radioactivo con neutrones y se divide el átomo, lo que hace que se liberen otros neutrones y empiecen a bombardear otros núcleos, y entonces es una cadena, pues una reacción en cadena. Sí. Entonces, bueno, entrando a Chernobyl, que es, digamos, ya entendiendo todo el tema de radioactividad, vamos a Chernobyl, que es ese lugar como base del tema de los hongos, pero no es el único. Pero creo que ahí es como donde se hacen unos descubrimientos bastante interesantes. Entonces, como decía Lisa, pasado ya el tema de las bombas nucleares, ojalá que haya pasado ya del todo, porque sabemos que por ahí algunos países tienen bombas nucleares, se empieza a utilizar para la energía nuclear, para obtener energía a través de esa reactividad. Entonces, el 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento era la Unión Soviética, ocurrió un accidente nuclear, el peor, pues considerado el peor accidente nuclear. No es el único, también está Fukushima, en Estados Unidos hubo uno, pero creo que fue como más controlado. Y vi, pero no muy bien, que también hubo uno en Brasil. No sé muy bien cómo sea, pero bueno, ese fue uno de los más graves y hay mucha controversia también alrededor de este accidente nuclear. Sí, hay una serie que es de HBO que se llama Chernobyl, una miniserie que es interesante, pues a mí me pareció muy, pues obviamente desde el desconocimiento de todo lo que implica saber sobre energía nuclear y centrales nucleares, me parece que es bien interesante. Recomendada, es cortica, 6 episodios, entonces si quieren pues como saber un poquito más de eso, aunque sé que también hay críticos que dicen que exageraron ciertas cosas y pues que obviamente hay cosas que no se van a saber del todo porque pues sí, hay demasiado secretismo en ese. Sí, la Unión Soviética era bastante hermética, entonces hay mucha información que no se sabe y pues también hay muchas cuestiones políticas por las que preferirán tener eso guardado, pero sí, la serie es súper buena. Me acuerdo que el maquillaje era una cosa, creo que ganó como en la categoría de maquillaje porque era brutal. Pero el caso es que este accidente ocurrió porque estaban haciendo una prueba de un corte de energía eléctrico. Lo que pasa pues de una forma muy básica de cómo funciona una planta de energía nuclear, pues porque eso lleva muchísimas más cosas, pero como para poder entender qué es lo que pasó. En una planta de energía nuclear se tiene un reactor que tiene un núcleo donde están esos elementos radioactivos y donde está pasando esa reacción que les decía ahorita en cadena. Y para mantener esto controlado, porque si eso no se controla, pues obviamente pasa lo que pasó. Lo que se tienen unos bloques que no recuerdo con qué están, de qué son, pero que controlan esos neutrones para mantener, pues, como les decía, controlada la reacción, pero también circula agua con refrigerantes para mantener, pues, como esto frío, porque lo que hace esa reacción es que genera calor. No había dicho esto, súper importante. Sí. Esto genera calor, calienta agua, luego esa agua pasa a una zona donde se convierte en vapor y ese vapor mueve unas turbinas que generan energía. Que eso siento que es algo que no es muy claro a la hora de hablar de energía nuclear, que realmente lo que están moviendo las turbinas es agua. O sea, sí, esa agua se calienta de manera muy rápida gracias a esa fisión nuclear que está ocurriendo, pero que en realidad incluso lo que se ve en el típico emoji o en los típicos dibujos, por ejemplo en Los Simpsons, que sale de esas chimeneas, de esas grandes chimeneas, en realidad es vapor de agua o levemente pues contaminado, pero pues ya dijimos que incluso en el ambiente hay muchos elementos que son pues que generan esa radiación. Entonces está muy estigmatizado ese tema de la radiación precisamente pues por estos accidentes que ocurrieron, pero que en realidad ahí lo que se está generando o saliendo pues no es un humo supremamente contaminado, que incluso creo que otros tipos de energía pueden ser
más contaminantes a la hora de salir. Pues así, entonces ahí lo que está saliendo es vapor de agua. Exacto. Pero pues como les decía, igual está circulando también agua fría que está refrigerando y manteniendo porque este calor pues no puede excederse. Entonces, bueno, lo que pasó allá es que estas plantas de energía nuclear tienen que tener un sistema por si hay un corte eléctrico de manera natural, que no sé, un accidente o porque simplemente se fue la energía o cualquier cosa que pase, que sean capaces de mantenerse solo por unos segundos antes de que un sistema de emergencia se encienda. Iba a decir incendia, hubiera sido muy... se encienda. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, creo que ya habían hecho otras, y estaban haciendo ensayos de esto, porque su planta de emergencia se demoraba mucho en encenderse. Ajá. Entonces ellos estaban haciendo... O sea, y mucho no era mucho, eran como unos minutos. Ah, sí, perdón, eran unos... Pero, o sea, era mucho, o sea, si es mucho... En comparación de cómo debe funcionar. Exacto, porque un minuto puede ser pues crítico en ese tipo de situaciones, pero era Exacto. que ellos tenían unos generadores de diésel de emergencia y cuando digamos que había un apagón, se demoraban como 1 o 2 minutos en esos arrancar. Entonces lo que ellos querían era ver si en ese apagón como que la misma inercia de los generadores podría seguir funcionando unos minutos mientras arrancaban los generadores de emergencia. El caso es que salió todo de control. Sí. Y pues como esto les decía, se calienta, lo que hacía es que se seguía calentando más y más y más y más. Y pues, ¿qué pasó? Explotó. Sí, dicen que hubo pues como una serie de errores. Primero, el personal que estaba en ese momento hubo como un cambio de horario porque dijeron como que la prueba se suspende y la dejaron como para después y hubo un cambio pues como de personal y el personal que llegó no estaba capacitado para hacer esa prueba, entonces pues no siguieron los protocolos que debían, o sea hubo una serie de errores ahí grande que hicieron que hubiese una explosión de vapor y que esa explosión de vapor dejara en descubierto el núcleo y se generara una emisión de radiación a la atmósfera. Expliquemos esto mejor. Durante el accidente de Chernóbil, una explosión de vapor rompió las barreras de contención del reactor y dejó el núcleo expuesto. Esto permitió que materiales muy radiactivos como yodo 131, cesio 137, xenón 133 y estroncio 90 fueran liberados al ambiente. Algunos de estos han emitido radiación ionizante durante años. Sí, porque habían partículas, gases, algunos sí quedaron de forma sólida y eso fueron pues como al fondo, pero pues todo ese vapor, imagínense, eso empezó a dispersarse, toda esa radiación, pero sí es súper importante eso porque yo pues no sabía que había sido una explosión de vapor, sino que ya investigando para eso fue que me di cuenta y dije como, ok. Claro, uno piensa explosión, o sea, una central nuclear, explosión nuclear, o sea, y no fue nuclear, sino de vapor y eso hizo que, pues como que... quedara expuesto el núcleo. Eso destrozó el reactor y... Que es donde está pues ese material radioactivo. Pero es súper interesante que nosotros no mencionamos, o no sé si interesante, pero importante, que las bombas nucleares tienen, pues, o las que se lanzaron en cierto momento, me imagino que con las que hacen pruebas y eso, son muchísimo más radiactivas que lo que contiene el núcleo de una central de energía nuclear. Y eso es muy importante porque siempre hay muchísimo miedo alrededor de la energía nuclear. Yo tampoco es que sepa mucho como para decir, sí, usémosla así. No, eso hay muchas cosas alrededor de eso, pero es importante saber que eso no maneja la magnitud que tiene una bomba nuclear. Uh-huh. Y de hecho, otra de las cosas muy importantes que hizo que ese accidente en Chernobyl fuera pues como tan grave, era que el edificio o no, la central nuclear como tal no tenía una tecnología muy avanzada. De hecho, se dice que para la época era más bien obsoleta y no tenían algo muy importante que tienen actualmente todas las centrales nucleares, que es un edificio de contención, o lo que conocen también como una cúpula, que eso es lo que protege, de hecho, pues el ambiente a su alrededor contra ese tipo de accidentes.
eso estaba expuesto básicamente al aire, eso estaba ahí como... Entonces obviamente cuando ocurrió la explosión, pues el edificio normal que tienen pues todas las centrales pues se cayó, y pues todo salió a la atmósfera, cosa que si hubiese habido una cúpula, un edificio de contención, pues no hubiera sido como tan grave. Sí, exacto. ¿Y qué pasó ya después del accidente? Ahora sí tiene una estructura que protege, digamos, de esa radiación que aún queda ahí. Y según leí, primero hubo como pusieron una estructura y luego pusieron una como más resistente, que vi alguna vez una noticia en la que mostraban que había sido como, pues yo no sé si la palabra sea bombardeado, o sea, como que la habían atacado y eso estaban ahí tratando de repararlo, pues porque sí podría ser problemático. Sí. Entonces, bueno, resulta, en el ambiente, Chernobyl se convirtió, digamos, en un paisaje que tenía partículas, como les decía, hubo alguna que se fue en el aire, también quedaron algunas partículas, pues como en este paisaje, hay unas zonas más, digamos, puntos calientes donde hay mayor radioactividad y ya la otra sí quedó contenida en la planta como tal, que ahora tiene esta estructura. Pero entonces resulta que se empezó pues a encontrar unos hongos que crecían en esta zona, incluso en las paredes de Chernobyl como tal. Y en las piscinas. Y en las piscinas crecían estos hongos. Y pues digamos esto en sí no es tan raro porque hay muchos microorganismos como bacterias y hongos que se encuentran en zonas que son altamente radiactivas, como en altas alturas y en los polos. Bueno, entonces digamos que no es tan raro. Pero el caso es que en Chernobyl como tal se empezaron a encontrar, digamos, algo muy particular, y es que había mucho crecimiento de estos hongos y que los hongos crecían como yendo hacia esa radiación. Entonces esto sí fue como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero entonces yo quisiera como que de nuevo me voy a volver a un contexto, y es que hablemos un poquitico rápidamente sobre los hongos, pues porque para que podamos entender. Porque seguramente muchos estarán pensando en un champiñón, en el honguito rojo de puntitos blancos. Sí, pero no, estos hongos no son los que crecen allá. Entonces, como que para entender bien sobre los hongos. Es importante decir que los hongos son un grupo de organismos supremamente diverso. Sí, nosotros siempre hablamos como de la fauna, donde están todos los animales, de la flora, donde están todas las plantas, pero casi no se habla de la funga como tal, que es donde están todos los hongos. Y los hongos son supremamente diversos. Y claro, cuando uno piensa en hongos, pasa como dice Eli, pensamos en los de sombrillita, en los de los pitufos, en los champiñones, pero en realidad la mayoría de los hongos son microscópicos. Y también tienen muchas formas, no solamente de sombrillita, sino que hay otros que son más como en formas de palitos, están los microscópicos y están los hongos tipo moho, que son los que le dan al pan, a la fruta, que pues son también bastante reconocidos como por nosotros pues en nuestra vida cotidiana. Exacto. Entonces, los que vemos en Chernobyl y en este tipo de ambientes son justamente esos hongos microscópicos, como ese moho que dice Lisa. Ese tipo moho, exacto. Pero bueno, otro dato muy importante acerca de los hongos es que los hongos, a diferencia también de las plantas, ya que no son plantas, ellos obtienen el alimento como nosotros los animales, es decir, que necesitan alimentarse de otros organismos vivos o de material en descomposición que producen esos organismos vivos. No como las plantas, que obtienen su energía de la radiación lumínica y con moléculas simples, por decirlo así, que esto es muy importante, que no pasaría aquí en lo que vamos a hablar. Entonces, los hongos no utilizan la radiación. Importante. Entonces eso significa que nosotros estamos un poco más relacionados, o sea, los hongos están más relacionados a nosotros, los animales, que a las plantas, porque utilizan como ese mismo mecanismo de obtención de energía, que obviamente no es igual, porque nosotros los animales pues tenemos que comer y eso pasa pues por un sistema digestivo, y lo que pasa en los hongos en realidad es que hay como una digestión externa, es decir, ellos
sueltan unas enzimas que hace que la materia orgánica se descomponga y ya cuando está así como más menudita la pueden absorber. Entonces funciona así. Los hongos es lo que se conocen como heterótrofos y los animales también, y las plantas como autótrofas, es decir, que ellas mismas fabrican su propio alimento. Los hongos no. Exacto. Entonces, tanto los hongos como otros microorganismos, como ya les había dicho, toleran la radiación y tienen formas para protegerse de ella. Una de estas, que también es la nuestra, es la melanina. La melanina es un pigmento que en el caso de los mamíferos da color a la piel, los ojos y el pelo. Ya hemos hablado de la melanina en otras ocasiones, en videos cortos, o sea, la melanina es lo más de lo más. En nosotros, como les había dicho antes, puede protegernos de la radiación UV, es bastante interesante porque el ADN, como les decía, como respuesta genera más melanina para que nuestra próxima exposición al sol proteja más el ADN. Entonces, la melanina tiene un montón de funciones, o sea, es un pigmento espectacular, pero uno de esos es proteger contra la radiación. Los microorganismos pueden producir melanina, pero existen también diferentes tipos de melanina. Pues que eso, y que en la naturaleza hay diferentes tipos de melanina que pueden ser un poco más oscuras o un poco más tirando a rojizos, un poco más hacia los naranjados, pero de las que vamos a hablar aquí, que son específicas de hongos, son más esas que dan esos colores negros, oscuros. Sí, exacto. Algo muy interesante es que justamente cuando empezó a surgir la vida en la Tierra, esos organismos tenían melanina. Y es justamente que en esas primeras etapas de la vida, cuando la Tierra estaba más hostil, o sea, cuando más radiación había y otros aspectos, entonces es muy interesante saber que desde ya de esas primeras formas de vida, pues estaba esa melanina que nos ayuda a entender por qué es que nos ha funcionado también. Exacto. Sí. Y que está presente en toda la naturaleza prácticamente. Esto me parece súper interesante. No sé si lo recuerdas de clase. Yo no me acuerdo y me sorprende si no lo vimos o que no lo recuerde. Y es que hay un lugar que se llama el Cañón de la Evolución en Israel. ¿Sí lo vimos o ya sabías? Porque yo no me acuerdo de... No. O sea, lo leí para este episodio cuando estaba ahí como buscando información, encontré sobre ese Cañón de la Evolución. Sí, es bastante interesante porque es como un laboratorio natural en el que se estudia la evolución, y es que resulta que hay como una ladera sur que está hacia África y una ladera norte que está hacia Europa y reciben una cantidad de radiación diferente. Entonces, claro, eso permite como ver esos sistemas de selección. No sé hasta qué nivel lo estudian, pero en hongos sí se puede ver pues como esa diferenciación gracias a la melanina. O sea, es un laboratorio básicamente para estudiar la adaptación. Precisamente por eso que dice Eli, es un valle y en una ladera reciben más radiación y en la otra no, entonces ahí cambia un montón de cosas, cambia la vegetación, cambia un montón de cosas, entonces eso permite que se puedan observar esas diferencias en un vallecito que es incluso supremamente pequeño porque las laderas se distancian como 200 metros, entonces eso no es nada, pero hay una diferencia tan grande en esa radiación que reciben, esa radiación del sol, que hay diferencias en la adaptación de especies, o sea, una misma especie se adapta diferente en una ladera y en la otra. Sí. Bueno, entonces ahí debe haber investigación en un montón de especies y aspectos. Pero en el caso de los microorganismos se ha visto que en la ladera que recibe más radiación solar, pues es justamente donde tienen más melanina. Entonces como que ahí empezamos a ver que la melanina tiene que ver en esa protección contra la radiación. O sea, organismos que tienen más melanina están mejor adaptados a resistir la radiación. Exacto. Y a eso le llamamos... No sé si todo el tiempo le llaman así, pero son microorganismos melanizados, para que entendamos. Entonces, justamente son estos microorganismos ya entrando los que están en Chernobyl. Y esa melanina es aparentemente la que les permite protegerse con esa radiación nuclear. Y eso es muy interesante porque la melanina, bueno, ya decíamos, actúa como un escudo contra esa radiación,
Pero funciona así es porque es una molécula que es muy compleja y es muy rica en electrones y tiene como una estructura bastante compleja, entonces es capaz de absorber distintos tipos de energía sin romperse fácilmente, porque ya estábamos hablando de que esa radiación ionizante lo que hace es romper básicamente los núcleos y hacer que los electrones salgan disparados, y ahí es donde hay daño, ¿cierto? Porque por ejemplo en nuestro ADN, cuando hay daño, cuando esa radiación llega a nuestras células y básicamente enloquece los electrones de nuestro ADN, y ahí es donde se pierde la información genética, es donde causa, por ejemplo, cáncer y otras enfermedades graves. Entonces, lo que hace la melanina es que absorbe esa energía y no deja que básicamente entre a la célula, porque otra cosa importante es que los hongos tienen una pared celular, cosa que nosotros los animales no tenemos, que las plantas sí, y la melanina está en esa pared celular, en los hongos. Entonces, eso es lo que les permite esa protección extra, porque uno diría, como dicen, yo tengo melanina, entonces también me va a proteger contra la radiación. Y sí, porque nos protege contra la radiación solar, pero no contra esa radiación de alta energía, como en el caso de los hongos, que sucede es por eso, porque está en la pared celular y porque la melanina tiene esa capacidad de absorber la energía y disiparla, sea en forma de calor o en otro tipo de formas. Sí, entonces hasta aquí sabemos algo muy importante, y es la melanina les ayuda a estos microorganismos a ser más resistentes ante esta radiación, porque si no, pues se verían afectados sus tejidos y su metabolismo como tal, como pasa en otros organismos como nosotros. Entonces, tenemos eso claro. También es importante saber que no son solamente estos microorganismos los que quedaron alrededor de Chernobyl, también hay algunas plantas, entonces no es únicamente hongos. Pero entonces aquí vamos a otra parte muy importante, que es como una de las más interesantes que se encontraron en Chernobyl. Y es que, tenemos esta melanina súper potente. Creo que se han encontrado muchas especies, creo que según un artículo que leí, pero es como del 2004, 200 especies de hongos alrededor de la central de Chernobyl, o sea, son bastantes. Pero esta historia de la que voy a hablar, no sé si aplique hasta cuántas especies aplique, pero hay una que sí es Cladosporium sphaerospermum, que algunos llaman como el hongo fotosintético de la oscuridad, pero yo creo que también podría pasar con otros hongos, pero este puede ser el más famoso y con el que además hacen otros tipos de experimentos. Uh-huh. Pero entonces, como les decía, ahorita medio lo había mencionado, resulta que en estos hongos empezó a encontrar que crecían como buscando la radiación. Y ya ahí dices, pues una cosa es que yo resista la radiación y otra muy diferente es que la esté buscando. O sea, ¿para qué la voy a buscar? Uh-huh. Como raro. Y lo otro que se encontró es que estos hongos crecen más rápido que otros hongos. Entonces también era como, ¿por qué está pasando? ¿Será que están haciendo radiosíntesis, como las plantas? Sí, entonces eso es muy raro, porque ya ahorita estábamos hablando de que los hongos son heterótrofos, o sea, ellos necesitan descomponer materia para poder comer, básicamente. Entonces decir que hacen lo mismo que las plantas es difícil, y de hecho esto, al menos lo que yo entendí o leí, es que la radiación lo que hace en estos hongos es como que les permite, en estados en donde, digamos, son extremos, en donde, digamos, hay mucha radiación y no hay tanto alimento, como potenciar ese metabolismo. Entonces, básicamente hace que ellos puedan obtener alimentos de manera mucho más rápida. Pero no es que esté ocurriendo que ellos usen esa radiación para fabricar alimentos como pasa en las plantas, que ellos están usando la luz solar para unos procesos pues que son supremamente complejos, pero básicamente para construir azúcares que les permita tener la energía necesaria, que eso es lo que hacen las plantas. En el caso de los hongos, no es que ellos estén usando esa radiación para crear alimentos, sino que les permite como acelerar el metabolismo y poder obtener alimentos de manera mucho más fácil en estos ambientes que son extremos,
por ejemplo, pues en estos reactores de Chernobyl, en donde probablemente no hay mucha materia orgánica, pero sí hay mucha radiación. Sí. Sí, básicamente es eso, aunque hay algunos artículos que pondremos en las referencias que tienen mayor detalle de qué es lo que realmente hace esa radiación con la melanina, porque eso es bastante complejo y no tiene mucho sentido entrar en detalle. Pero lo que ellos encontraron era que había una tasa metabólica mayor, que había un crecimiento más rápido, lo que estaba diciendo pues Elisa, también había mayor crecimiento de las células melanizadas. Y es importante decir que eso no se ve simplemente como, ay, este está creciendo más, sino que eso se hace a nivel experimental, irradiando células con melanina y sin melanina. Entonces, pues como que ahí se puede ver esa comparación de que están creciendo más o no están creciendo, ¿cierto? Entonces, y otra cosa importante es que cuando uno lee esta noticia o uno ve pues como ay, juepucha, sí, hongos que están comiendo radiación, tendería a pensar que es una adaptación que está ocurriendo en Chernobyl y no es que sea una adaptación, sino que ya como estábamos hablando ahorita, estos hongos tienen esa capacidad desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los que estábamos hablando de este cañón de la evolución, se sabe que tienen pues como digamos esa capacidad de generar mucha más melanina, pero pues que obviamente en este lugar donde hay más radiación pueden actuar diferente, pero no es que estén evolucionando por esa radiación como tal. Justamente iba a decir eso. Una cosa es también lo que decía antes de esas primeras formas de vida, ya tenían melanina y ya estaban en unos entornos que eran bastante hostiles, pero también que me acordé de eso, estaba por acá en el guión súper arriba, ya lo había pasado, pero es que encontré que en el depósitos del periodo Cretácico, cuando muchas especies de animales y plantas se extinguieron, habían grandes cantidades de esporas de hongos y que estaban altamente melanizadas. Entonces, eso ya venía desde muchísimo tiempo atrás. O sea, no es algo nuevo, no es que por Chernobyl hay una mutación extraña y está sucediendo, no. Ya sucedía y sucede actualmente en diferentes partes del planeta donde la radiación es mayor, como decía ahorita Eli, en los polos, en ciertos lugares donde hay mayor radiación. Claro que la palabra adaptación fuera de la biología también puede ser puede generar confusión. Porque sí puedo decir como, yo me adapté a este espacio, sí, pero en biología la adaptación va mucho más a me adapté por un momento. Porque si lo vemos así, pues uno podría decir, claro, esos hongos se adaptaron y se quedaron ahí, pero no. En biología la adaptación es algo que se hereda, o sea, es algo que va con el tiempo, no es simplemente como que me adapté, es un rasgo que permanece. Pero pues este rasgo posiblemente se hizo parte de la adaptación en algún momento, pero hace millones de años. Pero no por el accidente, o sea, no por la región de Chernobyl supremamente radiactiva, no. Entonces aquí básicamente lo que pasó es que esa condición les permitió prosperar, o sea, como que ya lo tenían, les permitió prosperar. Y lo que hace es un proceso además bastante interesante, que es la selección natural, que lo que hace es que, claro, quienes tienen melanina tienen más posibilidad de crecer ahí, mientras que los que no se van seleccionando de forma negativa. Y es que van tendiendo a desaparecer porque no tienen forma de responder a esa radiación. ¿Qué es lo que pasó con animales, humanos? Que podríamos cambiar esa palabra de adaptación por persistencia. O sea, los hongos persisten ante la radiación porque ya previamente estaban adaptados. Sí, eso es bastante interesante porque ha sido muy debatible de si se adaptan o no. Entonces sí me parece pues muy importante mencionarlo aquí en medio de todo eso. Pero entonces, bueno, ya entendiendo esto, también es muy interesante saber que esto se ha pensado para aplicarse en otras industrias o pues como para tenerlo presente estos hongos de otras formas, la melanina y los hongos, ambas, que se pueden utilizar en medicina, pues tienen potencial para utilizarse en medicina, biotecnología y algo, esto lo habíamos puesto como en el guión y nosotras de este episodio es como el primero en el que no tenemos ninguna conversación previa. Sí. Pero yo puse esto porque me pareció muy interesante y era que lo leí en Nat Geo. Nat Geo no tenía las fuentes de esto y es que se habían hecho unos experimentos, incluso hice el año en 2020 en la Estación Internacional Espacial
pero yo no encontré el estudio y la verdad tampoco lo busqué mucho, no sé si Elisa, ya que yo ahí medio lo mencioné, que decía que se reducían los niveles de radiación en su entorno con esos hongos. Sí, yo sí lo encontré. Yo sí tengo el artículo y se los voy a poner aquí. Y justamente es ese mismo hongo del que estábamos hablando ahorita, que fue con el que se hizo el estudio en Chernobyl, que es el Cladosporium sphaeresperum. No, Es súper difícil. es muy ¿no? difícil. Yo sé que por sí los nombres científicos son re difíciles de pronunciar, pero en hongos es como otra cosa, otro nivel. El género está fácil. Cladosporium. Sí. Pero bueno, este mismo hongo que de los estudios en Chernobyl, también se hizo un experimento en la Estación Espacial Internacional, en donde querían ver si efectivamente también resistían como a la radiación, porque sabemos que en el espacio hay muchísima radiación. Nosotros estamos aquí protegidos gracias al campo electromagnético, pero allá no, allá realmente hay muchísima más radiación. Entonces digamos que los astronautas, todas las personas que están allá reciben muchísima más radiación. Entonces lo que ellos querían ver era si efectivamente el hongo también estaba adaptado como a esa cantidad de radiación que se recibe en el espacio, y efectivamente sí. Ellos tenían un control acá en la Tierra y tenían allá creciendo también el hongo, y se dieron cuenta que allá también crecía más. O sea, era más abundante, más melánico que acá en la Tierra, y que además de eso reducía la radiación dentro del espacio en donde se encontraban los astronautas. Entonces fue como, en serio, qué brutal, porque es una forma como de utilizar la biotecnología para este tipo de misiones espaciales en donde estas personas están tan expuestas a la radiación. Entonces les permite como reducirla en ese espacio, precisamente por esa capacidad que tienen los hongos de esa absorción de la radiación y dispersión en forma de calor y otras formas. Sí, entonces, pues uno lo puede ver ahí de dos formas frente a el espacio. Una es que los astronautas están de alguna forma más seguros porque, pues bueno, tienen ese entorno, pero el otro es pues como de esa idea de la vida más allá de la Tierra. Y es que, claro, si empiezan a conquistar otros espacios, pues eso tal vez empiece a cambiar las dinámicas de otros planetas, como pasó en la Tierra, y pues empiece a surgir la vida allí, quién sabe. Pero pues la Tierra igual tiene otras condiciones, además de que tengan organismos que puedan resistir a la radiación. Entonces, pues bueno. Pero digamos que es una base, y que también hace unos días publicamos un video corto en las redes sociales de que habían enviado esporas de musgos al espacio y pues también habían sobrevivido, y cuando volvieron a la Tierra germinaron. Entonces, bueno, como que ahí vamos viendo organismos que por sí son de las primeras formas de vida, que llevan millones de años en la Tierra y que pueden resistir a esas condiciones y que pues podrían ser precursores de una vida en otros planetas. Entonces digamos que por ahí va. Eso es pues una cosa simplemente que uno dice podría pues pasar, porque como les digo, faltan otras cosas importantes pues por fuera de la Tierra. Pero encontré otra cosa buscando ese artículo. Yo, bueno, experimento en la estación. Pues bueno, sí, ahí como buscando rápidamente y me sale algo negativo. Y dije, ok. Y también ahí habían pues como unos experimentos, y es que ahora que yo lo pienso, digo, claro, tiene todo el sentido, y es que esos hongos están creciendo con los astronautas, pero son hongos que pueden afectar la vida, la salud de los astronautas. Entonces es como, ¿qué tan conveniente es que estén esos hongos creciendo y que crezcan a qué tasa? Entonces, este otro experimento era más como exponiendo, porque, o sea, ahí decía como que los astronautas están todo el tiempo limpiando sus superficies, y pues esos hongos son difíciles de eliminar, y decía como que los exponían hasta cierta radiación y pues no se van. Ajá. Entonces ya estaba como ese otro lado. Ay, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido. Sí, claro. Yo tampoco, y cuando me salió yo dije, este sí debe ser el que estoy buscando, y no. Era otra cosa. No lo terminé de leer, también lo voy a poner ahí, está en Science, y pues dije, ay no. Qué vaina, sí. Pero bueno, igual es un inicio, porque pues
podrían empezarse a utilizar otros hongos que no sean patógenos y que tengan, digamos, esa misma resistencia, pero bueno, pues eso requerirá muchos más experimentos e investigación. Sí, bueno, entonces ya pues como pensando en otras aplicaciones, no sé si actualmente se usan, pero pues tienen mucho potencial con todos estos descubrimientos. En medicina, pues como decía, incluso muchas personas que tienen cáncer son expuestas a radiación para eliminar esas células cancerígenas. Entonces, pues digamos que por ahí tal vez hayan muchas cosas que explorar que puedan servir en términos de medicina, biotecnología. Estaba leyendo que pues algunas personas pensaban, eso todavía pues tampoco es que realmente se haga, que se puedan usar como sensores biológicos de radiación o como parte de nuevos sistemas de producción de energía, sobre todo este último descubrimiento pues de que usan la radiación como tal. Entonces como que unos hongos productores de energía, utilizando como esa energía que es un poco más peligrosa, esa radiación pues que es peligrosa para nosotros, en una energía útil, una energía que se pueda usar. Qué interesante. Bastante interesante, pero pues ni idea. En todo caso, creo que eso es como hasta aquí el episodio. Nuestro primer episodio de la temporada. A mí, la verdad, me encantó. Yo vi ese tema por ahí y dije como, me gusta. Y es de esas cosas que a mí me emocionan un montón hablarlas porque es como, yo tengo curiosidad de aprender. Entonces como voy a ir a leer y empieza uno a emocionarse. Creo que siempre nos pasa y es que nosotros tenemos como un guión y nos quedamos mucho en los primeros temas. Porque empieza uno como wow y empieza a leer y a aprender de eso y como que falta un mundo por conocer ahí. Ojalá algún día conozcamos a alguien bien teso en radiación porque a mí me encantaría hablar más de eso. Fisión nuclear, me encanta la idea. Si Eli sugirió este tema, yo dije como, ¿qué? Eso está demasiado loco. Yo nunca había escuchado sobre hongos que comen radiación. Entonces fue como, uy, no, eso está súper genial y bueno, para nosotros este podcast es una excusa para poder leer sobre esas cosas que nos parecen interesantes y poder conversarlo acá. Entonces también me gustó mucho, muy interesante. Los hongos de por sí son un grupo extremadamente fascinante. Ojalá podamos seguir hablando más sobre los hongos porque hay demasiadas cosas súper chéveres. Ese era otro tema que desde hace tiempo estábamos en hongos, hasta que encontramos un tema bastante interesante. También, solo un pedacito, pero sí. También esta temporada decidimos ser más puntuales con los temas. Claro que de nuevo aquí felices, radioactividad, Chernobyl, hongos, pero sí como que... Casos más puntuales. Sí, casos más puntuales. Cualquier comentario, bienvenidos. No se les olvide suscribirse, darle like, compartirlo. También estamos abiertos a conversar con ustedes, entonces pues todo lo que tengan para decir, preguntar, sugerir, bienvenidos. Y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @otropodcastdeciencia en Instagram, Facebook, TikTok y como @podcast_ciencia en X. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.